lo completo del taller. Bien, Buenísimo. darle la bienvenida entonces. Vamos allá. Lo que vamos a ver hoy día es los principios de la doctrina social de la Iglesia. Con el tiempo se ha ido sistematizando el tema de la doctrina social de la Iglesia y se han formulado 4 principios básicos sobre los cuales gira la reflexión de la Iglesia y que también pueden iluminar nuestro actuar, que esa es la idea, a propósito de lo que Tatiana nos contaba, ¿no? Cómo vamos guiando nuestro actuar en la sociedad y los conflictos que eso provoca, ¿no? Son principios muy, muy humanos en realidad, no es ninguna cosa muy teológica así profunda, tiene su raíz por supuesto, pero no es una cuestión así densa y la idea es que no lo sea tampoco. Y junto con eso vamos a revisar un poco el Ducat para que ustedes puedan tener una visión un poquito más, la idea es ir complementando, ¿no? Junto con el tema, entre comillas, del encuentro, también dar alguna pista sobre cómo usar el Ducat o cómo profundizar en algunas cosas. Yo tengo pensado más adelante, si a ustedes les interesa, subir algo más profundo, digamos, sobre los documentos, sobre esas cosas, que les puedan servir, que no los vamos a ver aquí porque son muchos, pero por lo menos que tengan una idea. Bien, cualquier consulta, cuando quieran, no. ¿Por qué en el fondo, esa es la primera pregunta, ¿por qué guiarse por estos principios? ¿Por qué tienen que ser estos y no otros? ¿Sí? Es una pregunta que cabe, ¿no? Ahora, a propósito, no son principios solo para la fe cristiana, no son principios que tengan que ver solo con los creyentes, ¿sí? Sino que son principios para toda la sociedad en el fondo. Primero porque son razonables, son de sentido común. Es decir, cualquiera que piense en cómo debería guiarse la sociedad y uno le proponga estos principios debería comprender fácilmente que son absolutamente razonables, que es de buena lógica, ¿cierto? Guiar la sociedad por estos criterios. Otra cosa es cómo los aplicamos, ¿sí? Segundo, porque obviamente no son solo razonables, sino que también están iluminados por la fe, por la experiencia de la Iglesia. El Papa Pablo VI, San Pablo VI a esta altura, decía que la Iglesia es experta en humanidad. Ya 2000 años ya acompañando a la humanidad, entonces tiene una expertise ya profunda, porque además la historia suele ser un poco cíclica, entonces muchas de las cosas que hoy día nos parecen una gran novedad, en realidad no tienen nada de novedoso. Ha ocurrido una y otra vez, entonces la Iglesia ya con su experiencia es más prudente, a veces que nosotros nos apasionamos de repente con un gran fenómeno y en realidad nos damos cuenta con el tiempo que no es primera vez que ocurre y eso nos da pistas, no es un pesimismo por supuesto, eso nos da pistas de por dónde puede ir la cosa y cómo hacer que llegue a un buen fin, que es lo que nos interesa a todos. Sobre todo en Chile que estamos en todo un proceso en ese sentido. Porque en el fondo estos 4 principios expresan el mandamiento central del cristianismo, el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Y lo expresan en un contexto social, o sea, cómo vivir en el fondo el mandamiento del amor en la sociedad, cómo construir la civilización del amor que hablaba San Pablo VI y Juan Pablo II también. Es decir, de eso se trata. No es el amor romántico así de bombones y flores, ¿no? Es bien concreto y bien complicado también. Bien complicado, porque pasa por el respeto y el amor al prójimo. También porque permiten juzgar la realidad social. De repente, entre tanto documento, puede que ustedes se mareen un poco y digan, bueno, ¿cómo voy a enfrentar, no sé, lo mismo que nos contaba Tatiana, ¿no? O los problemas que estamos viendo con la pandemia, o el estallido social, o el proceso constituyente? Bueno, no hay un documento que hable de la pandemia, bueno, sí hay, pero en específico, o de un proceso constituyente en específico. Entonces, con estos 4 criterios, yo puedo ya tener un piso para juzgar cualquier hecho social y cualquier realidad. Entonces, como esto es un taller, la idea es que vayan aprendiendo cómo hacerlo, más que escuchen y digan, ¡ay, qué interesante todo esto! ¿Sí? Así que por eso vamos a poner estos principios. Entonces, por ejemplo, frente al tema de la pandemia, lo que están viviendo allá en Punta Arenas, ¿cierto? Frente al conflicto que tienen con la Seremi. Bueno, con estos 4 criterios podríamos perfectamente analizar desde una perspectiva cristiana cómo va eso y cuál es la actitud que tenemos que tener, ¿sí? Porque están profundamente relacionados. Hay un error que se comete muy seguido, que es centrarse solo en uno de los 4 principios. Es lo que ha hecho un poco el sistema económico chileno, se basa en la subsidiariedad, por ejemplo, y es un Estado subsidiario.
cosa que está muy cuestionada hoy día. Porque claro, solo toma ese aspecto y no los otros tres, o solo nos centramos en la persona humana, y ahí nos centramos solo en el aborto, solo en la eutanasia, solo, y todo lo otro nos pasa de lado, ¿no? La verdadera defensa de la vida implica toda la vida del ser humano. Por lo tanto, estos cuatro principios deben relacionarse siempre, siempre. ¿Sí? Si no, es fácil manipularlos, porque son complementarios. O sea, yo no puedo tener una subsidiariedad sin la solidaridad, no puedo tener una solidaridad si no parto valorando a la persona humana, no puedo valorar a la persona humana si no protejo el bien común. Ya les soplé cuáles son los cuatro, así que ya lo saben, pero vamos a profundizar en eso. Y buscan guiar la práctica social. ¿Sí? No es una filosofía, tampoco es una ideología, lo que busca es guiar a los cristianos en su práctica social, en su compromiso social, político, económico, en el mundo del trabajo, la familia, etc. Es decir, ¿cómo nos orientamos a la hora de decidir si participar en algo o no? ¿Cómo saber si esto de lo que estamos participando es coherente con mi fe cristiana o no? Es ahí la utilidad de estos principios. ¿Sí? Bien, son bien común, persona, solidaridad y subsidiariedad. Son esos cuatro, los vamos a ver rapidito, después vamos a dedicarnos un poco al Ducat y después nos vamos ya a la conversa por grupo y a la conversa general al final. Bien, bien común. Es un temón, ¿eh? Es un temón. Bien. Significa, en el fondo, las condiciones de la vida social que permiten alcanzar la propia realización. Eso es el bien común. El bien común no es no deben hacerlo sinónimo de desarrollo, ¿sí? Menos aún de desarrollo económico. ¿Sí? Menos aún de desarrollo económico. Claro, si miramos los índices económicos de Chile son geniales, pero si miramos cuántas condiciones hay efectivas para que las personas se desarrollen a sí mismas, logren alcanzar la felicidad, logran explotar todo su potencial, son mínimas. Son mínimas. Si a la otra vez había un estudio, por ejemplo, el año pasado de la Fundación Sol, que decía que el 60% de la población activa del país está endeudada sobre el 70% de su sueldo. Lo que significa que el 60% del país no llega a fin de mes, lo que significa que el 60% del país es pobre. Entonces, para ese 60%, que probablemente nos incluimos todos los que estamos aquí, no estamos limitados por el sistema social de alcanzar nuestro bien común. ¿Sí? No es solo la suma de los bienes individuales, ¿sí? Es el desarrollo total de la sociedad. Es un ordenamiento social que respete los derechos humanos, de la famosa Declaración de las Naciones Unidas, ¿no? El respeto a los derechos humanos es la base del bien común. Cuando un Estado, cuando una sociedad no respeta los derechos humanos de alguno de sus sujetos, entonces no se puede decir que es una sociedad que se guíe por el bien común, sino que se guía por el bien de un grupo particular. Por eso yo les decía al principio que suena lindo estos principios, pero cuando los vamos aterrizando se vuelven complicados. Se vuelven complicados. Porque busca el bien integral de la persona. No es solo el aspecto económico, no solo el aspecto social, no solo el aspecto político, también el aspecto espiritual, también el aspecto material, de las condiciones materiales de vida, etc. Es para todas las personas y en todo lo que involucra a la persona. Y eso ya lo decíamos la vez pasada cuando hablábamos de por qué la Iglesia tenía que interesarse por los problemas sociales. Es decir, si hay un aspecto de la realidad humana que queda fuera de la preocupación de la sociedad, entonces no estamos hablando de bien común, de bien común. Y requiere la colaboración para el bien de todos. El punto base que es la colaboración. Cuando la sociedad gira en torno a los intereses de un solo grupo, los empresarios, por ejemplo, o los grupos económicos, ya no estamos hablando de una sociedad que se rige por el bien común. Y eso es algo que los cristianos debemos manifestar, debemos anunciar, y de la forma que encontremos debemos luchar contra ello. Ya lo dice el Papa en Fratelli Tutti, ¿no? Cuando condena de alguna manera o critica profundamente el sistema neoliberal. Él dice que es un sistema perverso porque no protege el bien común de las personas, sino que las expone como una mercancía más, ¿sí? Que se compra y se vende como cualquiera. Y a veces literalmente se compra y se vende. Hay dos negocios que son los dos negocios internacionales de mayor ganancia: el tráfico de armas y el tráfico de personas en pleno siglo XXI. El tráfico de personas es tremendo a nivel mundial, por ejemplo.
¿Por qué? Porque en el fondo los bienes, y esto es un principio muy olvidado hoy en día, pero es un principio muy reiterado por la doctrina social de la Iglesia, porque los bienes de la tierra están destinados originalmente a todos. Hay un principio básico. Dios creó la tierra para todos, para todos. Por lo tanto, en caso de necesidad, todos los bienes se vuelven comunes. Se vuelven comunes. Es decir, de ahí que si la Iglesia, si bien defiende el principio de la propiedad privada, siempre señala que la propiedad privada tiene una función social. Será privada, pero no es exclusiva. ¿Sí? No es exclusiva. Es decir, la propiedad privada es legítima en cuanto fue adquirida legítimamente, y dos, en cuanto sirve al bien común. Pero si esa propiedad privada no se pone al servicio del bien común, no es legítima. No es legítima. Si yo acaparo productos, por ejemplo, para venderlos más caros, no estoy contribuyendo al bien común y estoy desdiciendo este principio básico del destino universal de todos los bienes. Pero eso decía, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, entre otros, que cuando uno le da al pobre lo que necesita, en realidad no está dando, lo que está haciendo es devolver, perdón. Porque si a él le falta, es porque alguien se quedó con su parte. Dios, que inventó las matemáticas, no puede haber equivocado en los cálculos, ¿no? O sea, calculó bien para que alcanzara para todos. Si alguien no alcanza la torta, quiere decir que alguien se comió un pedazo de más. Entonces, lo que uno hace al restituir al pobre aquello que le falta, está haciendo un acto de justicia, no de caridad. La caridad empieza cuando yo doy lo que yo necesito. Cuando doy lo que me sobra, eso es justicia. Ya lo decía el Padre Hurtado, ¿no? No se puede dar por caridad aquello que se debe por justicia. Mire, estamos en el primero nomás. Estamos en el primero nomás y ya se puso medio densa la cosa. ¿Sí? Pero es importante recordarlo porque hoy día que estamos en plena discusión constituyente, se suele aludir mucho a esto, ¿no? Al bien común, a la propiedad privada, y casi como si fuera un dogma sagrado de la Iglesia, y no lo es. Y nunca lo ha sido, ¿ah? Nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. ¿Algún comentario hasta aquí o pasamos al siguiente? Imagino que algo tiene que haber movido ya esto. ¿No? ¿Vamos al siguiente nomás? Ya. Buen provecho, Carlos. Persona. Tendemos, gracias a Dios, tendemos a asociar persona a ser humano como si fueran sinónimos. Y no lo son. Terriblemente no lo son. Es decir, el concepto de persona es una manera de entender al ser humano, que es distinta de otras maneras de entender al ser humano. Por ejemplo, cuando entendemos al ser humano como individuo, como un sujeto que se refiere solo a sí mismo. Y eso es muy común hoy en día. También el Papa lo recuerda mucho, sobre todo en Christus Vivit, la encíclica a los jóvenes. Lo recuerda mucho. Esta idea que se ha metido hasta las masas en nosotros, de que nos definimos por nosotros mismos. De que yo soy yo y nadie me puede cuestionar lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago, porque es mi espacio. Mientras no te pase a llevar a ti, está todo bien. Comprender al ser humano como persona implica otra manera de verlo, ¿sí? Implica entender que es esencialmente social, que la sociedad, los demás, no son un anexo que tengo que soportar, son parte de lo que yo soy y lo que me permite ser humano. ¿Sí? La Iglesia, por supuesto, identifica como sinónimos persona y ser humano, pero no siempre. Hoy día el ser humano es visto más como consumidor, por ejemplo, más que como un sujeto en sí. Entonces, si tú tienes más capacidad de consumo, entonces eres más importante. Si tienes menos capacidad de consumo, entonces no vales nada. Así se entiende socialmente. Y lo hemos visto. Les pongo un ejemplo muy tonto. Bueno, a Punta Arenas probablemente no les sirve mucho, pero el ejemplo de los estudiantes que pagan un pasaje diferido en el bus. Solo por el hecho de pagar menos, los choferes se dan el lujo de despreciarlos, de humillarlos, de hacerlos bajar del bus. Y la única diferencia con un adulto es que paga menos, es decir, vale en cuanto paga. Y estamos hablando de un chofer, no estamos hablando de un gran empresario, ni de un grupo económico, estamos hablando de uno que es igual que nosotros. ¿Sí? Pero está tan metido este individualismo en nosotros que terminamos actuando igual. Por eso es importante recordar qué significa en el fondo ser persona. Porque la persona se define y se realiza por su relación con los demás.
Yo no me puedo definir por mí mismo. No puedo. Ningún ser humano puede. Es un error pensar así. De hecho, el hecho que estemos aquí conversando de esto significa que alguien sembró o plantó la comida que me comí el día, alguien fabricó este computador, alguien fabricó esta ropa, estos lentes, ¿sí? Alguien fabricó los medicamentos que me mantienen sano y a ustedes también. Es decir, somos producto de una cadena de relaciones de la que no podemos prescindir. Y cuando olvidamos esto, ahí somos capaces de pasar por encima del otro o aguantar que otro pase por encima de nosotros porque no nos consideramos personas. Porque no nos consideramos personas. El ser persona pasa por eso, por entender que soy un conjunto de relaciones, incluso históricas, incluso de gente que ni siquiera conozco. Ocupamos un idioma que nosotros no inventamos, que recibimos de otros, ¿sí? Y que lo vamos cambiando obviamente de acuerdo a las circunstancias. Significa, y esto es clave, que tiene una dignidad esencial, una dignidad que no depende de su comportamiento moral. Es decir, no porque una persona sea mala o actúe mal, eso me permite pasar a llevar su dignidad. Esta es una discusión muy actual en Chile, ¿eh? Si toman el caso de este chico que fue empujado por un carabinero al río Mapocho hace una semana y tanto, uno de los argumentos que a mí me provocó mucho choque de la gente que defendía a esta persona que fue víctima de un atropello, que decía, pero si el chico no estaba haciendo nada, no estaba haciendo nada, estaba ahí manifestándose. Lo que me parece lógico, por supuesto. Pero ¿dónde está mi preocupación? Implícitamente quiere decir que si hubiese estado haciendo algo, era legítimo tirarlo al río. Po. O sea, si hubiese sido un cabro que está rompiendo un semáforo o está agarrándose ahí a piedrazos con carabineros, entonces estaba bien tirarlo al río. Pero como no estaba haciendo nada, ¿me entienden, no? Aunque sea el peor delincuente del mundo, tiene una dignidad que le es esencial. Y esa dignidad debe respetarse. Por eso yo no puedo, por ejemplo, y la iglesia celebra cada vez que se elimina la pena de muerte, por ejemplo. Yo no puedo matar a un tipo por haber sido un asesino, porque eso me pone a su mismo nivel. Y hay una dignidad que es propia de él, independiente de quién sea. ¿Sí? Por aquí hay que diferenciar también el tema de dignidad y derechos humanos, ¿sí? Que ya lo vimos un poco. De aquí se desprenden, por supuesto, derechos y deberes. No solo derechos, por supuesto, derechos que hay que respetar y hay que exigir que se respeten, pero también deberes sociales. Y un deber social es la participación, la colaboración. Es decir, cuando hay una situación que yo considero que es injusta, que yo considero que debería ser de otra manera, y no participo, me vuelvo cómplice de esa situación. Obviamente cada uno participa en la medida que puede participar, de acuerdo a sus circunstancias, pero debe participar. Quedarse indiferente es ser cómplice. Es ser cómplice de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, y eso obviamente trae riesgos, por supuesto. Riesgos que hay que asumir, en la medida que se puedan asumir, por supuesto. Entonces, el tema de concebir al ser humano como persona es muy problemático. Es más problemático de lo que parece. Porque implica una relación distinta con los demás. Absolutamente diferente. Esto es clave. La persona, el ser humano entendido así como persona, debe ser el centro de la vida económica, social y política. No pueden ser los índices económicos, no puede ser si es legal o no es legal, no puede ser su estatus social, debe ser el centro, el objetivo de toda la vida económica, de toda la vida política y de toda la vida social, la dignidad de la persona humana. Si ese no es el centro, entonces estamos hablando de una sociedad que no se guía por los criterios cristianos. Aunque vayan a misa, aunque sean todos creyentes, aunque tengan una virgen de 5 metros a la entrada de la casa. Si no se guían por un esfuerzo de poner al ser humano, a la persona humana, al centro, entonces está mal. O sea, yo no puedo poner la economía por sobre el ser humano. No puedo. Eso es ilegítimo. Y eso cualquier cristiano debería denunciarlo. No puede ser. No puedo decir, mira, bueno, aquí la economía está mal, hay que salir nomás, po. Como dijo un empresario hace un tiempo, bueno, aquí sabemos que va a morir gente, así que hay que abrir la economía nomás porque se van a morir igual. No puede ser. No puede ser ese criterio. Por eso, aparentemente estamos en una sociedad cristiana,
Pero si uno empieza a hurgar un poquito más abajo, se da cuenta que no. Y que nuestro papel precisamente es orientar y participar, ¿no es cierto?, para que la sociedad se vaya construyendo, poniendo al ser humano como centro. Poniendo al ser humano como centro. El año pasado, para no hablar de la pandemia, murieron en lista de espera en los hospitales públicos 60.000 personas. 60.000. Gente que la llamaron cuando ya lo habían sepultado, que tenía una hora para operarse. 60.000. Fíjense lo que significa eso. Y no nos pasa nada. No nos pasa nada. ¿Cuánta gente conocemos o vemos en televisión que vive en carpas en Chile? No estoy hablando de Venezuela, no estoy hablando de África, de Chile. Viven en carpas. Al lado de una pileta, porque ahí se pueden bañar y pueden vender super 8 en la calle. Es decir, la dignidad de la persona tiene que ver con observar estas situaciones y hacer algo. Y no simplemente normalizarlo. Decir, bueno, la cosa es así, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Mira, la otra vez un amigo sacaba una cuenta, decía, el gobierno ha puesto para ayudar a la población, ha invertido entre bonos y cosas, 5.000 millones de dólares hasta la fecha. Si sumamos el retiro de la AFP y otras medidas, por ejemplo, los descuentos que se hicieron con la ley de seguro, de aseguramiento del empleo, no sé cómo se llama la cuestión, la población chilena ha puesto 15.000 millones de dólares. O sea, lo que están pagando el costo de la crisis son los pobres. Es la clase trabajadora. Bien. Ahora, de esos 5.000 millones, 3.000 fueron para los empresarios. A eso me refiero. Cuando uno va bajando a lo concreto, se da cuenta que esto que aparece respetado, de hecho, ya está en la Constitución, ¿no? Todas las personas nacen libres, iguales en derechos, etc. A la larga, no se realiza, porque el criterio con el que se juzga eso es un criterio económico, no humano. ¿Sí? Bien, la solidaridad es el tercero. Nace, obviamente, ya lo dijimos, de la naturaleza social de las personas. Aquí hay que diferenciar la solidaridad en dos sentidos. La solidaridad, por un lado, es una condición humana y por otro lado es una virtud humana. O sea, en el sentido de condición humana, no hay ningún ser humano que no sea solidario. Es decir, que su destino y su origen son el mismo. ¿Sí? Son el mismo. Es decir, que lo que le pase al otro, a la larga me rebota a mí también. ¿Sí? Que yo soy la suma de la producción y de la contribución de muchas personas que ni siquiera conozco. Es decir, la solidaridad es una condición humana. Es una condición humana. Y sobre todo ahora lo captamos con el tema climático, ¿no? Lo que hagan en la India o lo que hagan en Estados Unidos afecta también al clima de mi región y lo que hagamos todos afecta al clima del planeta. Es decir, hay una condición de solidaridad. Y eso es lo primero que hay que entender. Ahora, la virtud está en reconocer esa condición y actuar en consecuencia. Y en ese sentido, el gran ejemplo o base de esto es Jesús. Jesús que en cuanto a Dios se hace solidario con la humanidad. Tal vez no siempre pensamos en eso, ¿eh? Pero Dios mismo se hace un ser humano. O sea, no puede haber gesto más solidario que ese. Yo soy tan solidario del otro que me hago uno como el otro, como un ser humano. Ese es el ejemplo. Entonces, si yo quiero ser solidario con la gente pobre, bueno, me hago prójimo de los pobres, como dice el Papa en Fratelli Tutti, hablando de la parábola del buen samaritano, ¿no? Él dice, no se trata de que yo ayudo a mis prójimos, a los que están próximos mío, sino de yo hacerme próximo de aquel que necesita. Y en ese sentido la solidaridad es una virtud, ¿sí? Que se manifiesta claramente en la solidaridad con los pobres, con los marginados y los excluidos. ¿Sí? O sea, es con todos, por supuesto. Pero ese con todos se hace real cuando incluimos a los pobres, a los marginados y a los excluidos. Si yo soy solidario con toda la humanidad, pero dejo fuera a los pobres, a los marginados y excluidos, entonces mi solidaridad es un gesto lindo nomás. O sea, ahí se juega.
Un profesor mío decía, una sociedad se juzga por cómo trata a sus niños y por cómo trata a sus ancianos. Ahí está clarito. Y si miramos cómo juzga nuestra sociedad a nuestros niños y a nuestros ancianos, no queda muy bien para que digamos. No queda muy bien para que digamos. ¿Sí? Incluso desde el vientre materno. Incluso desde el vientre materno. Un niño es descartable. Y si un bebé es descartable, todos somos descartables. En el fondo. En el fondo. Yo puedo elegir si alguien vive o no vive. Si alguien come o no come. Cuando tengo el poder de elegir. Así, el dilema de la última cama, ¿no? Del que vivimos hace un tiempo. Elegir quién vive y quién muere. Y otorgarle el poder a un ser humano para decidir eso. Bueno, en ese caso, obligarlo a decidir eso. Porque no se tomaron las medidas adecuadas. Es una expresión del amor a Dios y al prójimo, en el fondo. Volvemos aquí al primer amor, ¿cierto? Volvemos al primer amor. Reconociendo su destino común como propio. Aquí quiero hacer una diferencia. Hay una diferencia radical entre filantropía y solidaridad. Filantropía es tal vez una palabra un poco rara, pero la filantropía significa la amistad con el ser humano, es decir, ayudar a los demás. Eso es filantropía. Es lo que hace, para poner un ejemplo bien caricaturesco, Farcas. Le gusta ayudar y ayuda a la gente. Y alguien le pide ayuda y él le manda 50 lucas. O regala de repente desayunos. Eso es filantropía, en que yo ayudo a los demás, pero eso no cambia en nada mi vida. No creo que haya tenido que decir Farcas, mira, voy a vender un par de autos para poder hacer esto porque si no, no me va a dar. ¿Sí? Y muchas veces nosotros, claro, ¿no? Obviamente sin el nivel económico de él, hacemos lo mismo, es decir, ayudamos. Y eso está bien. Eso es de ser buena persona. La solidaridad es comprometerse con el otro. Es donde yo tomo al otro como un igual y yo comparto su destino. Entonces, si al otro le pasa algo, lo siento y actúo como si me pasara a mí. No simplemente ayudo, un poco. Por eso yo siempre he dicho que la Teletón, por ejemplo, como publicidad, como evento televisivo, no tiene nada de solidario. Eso es filantropía, ¿no? Porque el único día que los discapacitados son artistas en este país es ese día y después, olvídate, después no ponemos ni rampla para que puedan subir. Hace unos 2 días le votaron a alguien en Santiago en una silla de ruedas. Y probablemente el que iba manejando el carro Lanzagua había contribuido con la Teletón seguramente cuando fue. Entonces, la solidaridad es un estado permanente. Es una manera de entender la vida. Donde uno no tiene que conmoverse hasta las lágrimas para decir voy a poner 10 lucas. Donde uno ve que algo no lo ocupa y automáticamente piensa en alguien que lo necesite. ¿Sí? Automáticamente. No es que tenga que hacer un esfuerzo así para decir, chuta, ya me voy a sacrificar con esto para poder ahí. No, es natural. Es natural. Es entender que, claro, esto yo no lo ocupo, esta persona dice, llévatelo. ¿Sí? Ya, quiero como una tele más grande para ver los partidos de la selección, para ver perder a la selección de nuevo. Entonces, la otra tele, la regalo que no tiene tele. Así de simple. Eso es solidaridad. Eso es solidaridad. Si tú lo necesitas, si yo lo tengo, es tuyo. Por eso la solidaridad es difícil. Po. Es difícil. Yo creo que si hacemos un pequeño análisis de conciencia aquí, estaríamos definiendo más como filántropos que como solidarios. Porque es difícil. Po. Yo mismo que lo estoy diciendo, ya les recuerdo todo el boomerang otra vez. Esto mismo que uno dice, termina golpeándolo uno mismo. Es decir, ¿en qué medida yo entiendo que lo que está viviendo
decir, la solidaridad se relaciona con la idea del bien común, con la idea de la persona. Es decir, hay una relación profunda. Por lo tanto, si yo no tomo a la solidaridad considerando a la otra persona como igualmente digna que yo y procurando su bien, entonces no es solidaridad. Si tomo el bien común como principio, pero no soy solidario con los demás, tampoco es bien común. ¿Sí? Vamos al último. El último es un poquito más complicada la palabra, ¿no? Pero vamos a entrar y se van a dar cuenta que tampoco es tan difícil. Y también es un poco de sentido común, ¿eh? La subsidiariedad. ¿Qué significa? Entre el Estado, como la gran organización, y la persona, el sujeto, hay un cúmulo de organizaciones. ¿Sí? Si no se entiende, me avisan nomás. Entonces, entre yo sujeto, ustedes sujetos y el Estado, hay un montón de organizaciones. Por ejemplo, la familia, la primera organización base, la empresa, partidos, organizaciones sociales, deportivas, religiones, grupos, etcétera, tribus urbanas, no sé. A eso se llama organizaciones intermedias, porque están al medio entre el Estado y el sujeto. ¿Ya? El principio de subsidiariedad indica que que una organización superior no puede absorber la inferior. ¿Sí? Es decir, no puede asumir las actividades o las cosas que esa organización inferior puede hacer por sí misma. Puede hacer por sí misma. Por ejemplo, el Estado debe colaborar con la educación, obviamente, y asegurar el derecho a la educación. Bueno, que no está asegurado en la Constitución, para empezar, pero debe en un sentido cristiano. Pero eso no significa que el Estado va a decir, ya, vamos a hacer un solo programa, un solo colegio, y todos los niños van a tener que ir a ese colegio con ese programa que nosotros vamos a determinar. El principio de subsidiariedad indica que debe colaborar, subsidiar, ¿sí?, en la educación para que las familias puedan educar a sus hijos de la mejor manera que estimen conveniente. ¿Se entiende bien el principio, no? Hasta aquí. Manito para arriba a alguien para saber si... ¿Entendió? Muy bien, gracias. Gracias también. Debe apoyarla, respetando su autonomía. Respetando su autonomía. Porque si no se genera un fenómeno que se llama clientelismo, donde yo todo lo pido de la autoridad central y al final genero cierta lealtad inevitable. Entonces, si yo no voto por este concejal, entonces mi club deportivo hasta ahí nomás le llegó el financiamiento. O si yo no apoyo a este político, resulta que ya no nos van a pavimentar la calle. O si el Estado no pavimenta la calle, entonces aquí nadie hace nada porque, pucha, el gobierno no hace nada. Es decir, cuando una organización base es capaz de hacerlo por sí mismo, el Estado debe apoyarla. Entonces, si necesitamos pavimentar la calle de la población, nos organizamos nosotros primero. Vemos qué podemos hacer. Y luego pedimos las ayudas al Estado que debiera ayudarnos. Y eso además genera todo lo otro que vimos. Genera solidaridad, genera bien común, genera valoración de las personas, etc. Nunca debe absorberlo. Y debe intervenir en lo que ella no puede realizar. Evidente que, para tomar el ejemplo de la educación, yo por más que quiera que mi hijo aprenda física, química, historia, no soy capaz de saber todo eso. Ni tengo el tiempo para poder educarlo en todo eso. Por lo tanto, necesito una institución que lo eduque en eso, que yo pueda elegir con toda libertad. Entonces ahí interviene el Estado, porque yo no puedo hacerlo por mí mismo. Yo por más plata que junte no puedo cambiar las luminarias de la calle, aunque nos pongamos todos de acuerdo. Entonces el Estado debe intervenir para protegerme también de la empresa privada. Es decir, no dejarme solo frente al empresario, sino que intervenir para que se respeten las reglas del juego y se respeten los principios que vimos antes. Eso es clave. Insisto harto en esto porque el principio de subsidiariedad se ha malentendido mucho. El fondo del principio es que el Estado está al servicio de la sociedad y no al revés. Cuando no se respeta este principio, lo que se produce es que el Estado se vuelve omnipotente. Y de la omnipotencia a la opresión hay un paso. ¿Por qué? Porque absorbe toda la sociedad. Entonces ya la gente piensa como piensa el Estado, la educación es del Estado, la salud es del Estado, entonces el Estado determina todo.
y los individuos pierden su libertad. Hay que entenderlo bien, porque no es que yo esté diciendo que las cosas no deben ser estatales. Hay bienes que por su propia naturaleza tienen que ser estatales, porque tienen que estar al servicio de todos. Y eso no lo inventé yo, lo dice San Juan Pablo II en Centésimos Sanos. Hay bienes que por su propia naturaleza no pueden estar jugados a la lógica del mercado. Por ejemplo, la salud, por ejemplo, la educación, por ejemplo, la vivienda. Y ahí tiene que intervenir el Estado. Pero intervenir en la medida en que le da autonomía a los sujetos y a las organizaciones intermedias. Tampoco una intervención tal que ya no puedan hacer nada más, sino que cuando ya pueden hacerlo por sí solos, el Estado se retira. ¿Por qué es interesante? Porque en Chile se ha entendido el principio de subsidiariedad solo en una lógica empresarial. Entonces, cuando a los empresarios les va mal, el Estado los subsidia. El caso del Transantiago, por ejemplo, que es un negocio genial. No se trata de eso, no se trata de dar como bono aquello que merezco como en justicia, como trabajador, por ejemplo. Expulsar, obligar a los trabajadores a pagarse su sueldo y después darles un bono. Y después, si resulta que no perdiste tanta plata, entonces te demando porque ocupaste mal el bono. Entonces, a eso nos referimos, ¿sí? A eso nos referimos. Cuando el Estado contrató a Espacio Riesgo, por ejemplo, como hospital de campaña, pagando 300 millones de pesos mensuales, y no se ocupó nunca. Eso es malentender el principio de subsidiariedad, porque no digamos que los dueños de Espacio Riesgo iban a quedar en las ruinas si se cerraba 3 meses. Pero sin embargo fueron incapaces de ayudar al almacén de la esquina, al pequeño pyme que trata de surgir en medio del caos. No, ahí no. Ahí no. ¿Se entiende bien el principio, no? Bien. Quisiera escuchar algún comentario hasta aquí o alguna pregunta sobre los principios, porque después vamos a entrar en el Ducat y de ahí nos vamos a los grupos ya a reflexionar. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna impresión. O algo que le haya hecho eco en relación a lo que tú ibas diciendo también, Pepe. Eso también. Y algo, alguna reflexión que brota de esto. O algún principio que le haya llamado más la atención. Me gustaría saber qué piensa la Iglesia como algo concreto en el tema de la subsidiariedad, algo como más específico. Ya, por ejemplo, el tema de la educación. En el tema de educación se ha insistido mucho en eso. Porque, por ejemplo, claro, el Estado dice, mira, hay colegios municipales donde obviamente el Estado está a cargo, pero hay colegios que pertenecen a una organización, por ejemplo, el Estado dice, no, eso es un colegio privado. En la reforma de Bachelet fue eso, o es privado o es municipal, no hay más. El particular subvencionado debería ser, por ejemplo, en principio por lo menos, un colegio que tiene un currículum propio que le interesa a cierto grupo de la sociedad, pero que el Estado debe subsidiarlo, porque no podría hacerlo por sí mismo. Por ejemplo, un colegio católico o un colegio artístico. Digamos que vamos a poner un colegio teatral para los chicos que quieran estudiar teatro. Bueno, pero no podemos nosotros competir con un colegio particular pagado, pero tampoco el Estado nos va a poner plata porque esto no es el programa que a ellos les interesa. Entonces, para asegurar la autonomía de la población, para asegurar que pueda haber diversidad de ideas y que el Estado no absorba todo, entonces debería subsidiar también a estos colegios particulares subvencionados en este sentido. ¿Sí? No en el sentido que se toma hoy día, que es un negociado donde para partes con 4 planchas y terminas con un molde de colegio llenándote de plata. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si alguien quisiera hacer un colegio, ¿cómo se llama? Agrícola, por ejemplo, para enseñar ecología sustentable. Bueno, el Estado debería también financiar eso, aunque no es suyo, no es su programa. ¿Sí? ¿Se entiende mejor así? O la familia, por ejemplo. O sea, si bien el Estado debe velar porque la familia esté protegida, no puede intervenir en decisiones que son propiamente familiares. No puede. O sea, no puede decidir si una familia tiene que tener 2 o 3 hijos. O si esos hijos deben ser educados, no sé, con un pensamiento de izquierda o de derecha.
o cuánto deben comer esos niños. Obviamente, si hay un caso de desnutrición, aquí para poner el ejemplo de subsidiariedad, en que yo claramente me doy cuenta que esos niños están desnutridos, entonces es deber del Estado intervenir y subsidiar para que tengan la alimentación básica. ¿Sí? ¿Se entiende bien? De eso se trata la subsidiariedad. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? ¿Aporte? ¿No? Seguimos entonces. Vamos Sí, bien. por Después supuesto. vamos a volver en la conversación sobre esto. Ya. Bien, bajando un poco el terreno medio arduo de esto, algunas indicaciones para usar el Ducat. Yo sé que es medio complicado hacerlo en PDF, pero estamos sonados, pues no tenemos delivery para ir a entregarle el Ducat a cada uno, pero por lo menos para que sepan. Es un libro bastante ameno, ahí tengo una página, discúlpenme también que no pude poner una página en español, porque no estaba en internet y mi cámara no es muy buena y va a salir muy malo. Pero ustedes ahí lo traducen, ¿no? Bueno, no traducen este, pero me refiero a que la gráfica es la misma. Bien, para que vean lo útil que es. Bien, primero está armado a partir de preguntas. Un poco lo que Natalia decía, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata la subsidiariedad? Por ejemplo, trae esa pregunta. ¿Qué implica la subsidiariedad? ¿Hasta dónde un cristiano puede participar, por ejemplo, en los movimientos sociales o políticos? ¿Sí? Por ejemplo, va planteando preguntas con respecto al tema. Y obviamente trae una respuesta más o menos sintetizada. Y en un lenguaje bastante liviano, diría yo. Además, le trae textos de apoyo, donde hay textos de novelistas, de periodistas, de políticos, es decir, de la cultura en general, que sirven de mucho para poder entender mejor el principio y también para aterrizarlo, ¿no? Para no quedarnos solo en la idea. Luego, esto es muy, muy útil. Si usted quiere profundizar, trae ahí, donde le estoy marcando, referencias. La primera es la referencia del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Entonces, de esto que está hablando aquí, ¿alguien sabe inglés para traducir esto, no? José, ¿no están avanzando la pantalla o soy yo la que está pegada? No, estamos para usar el Ducat. ¿Se ve bien, no? Y aparecen unos globitos a los lados. Sí, sí, se ve bien. Ah, ya. Entonces estamos en la misma. Sí, estamos en la misma. Por ejemplo, ahí dice 95, 517, 518. Es decir, en el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia yo puedo encontrar mayor información. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1723, también puedo encontrar más información. Y en el YUCAT, ¿sí?, que es el Catecismo para Jóvenes, todos esos números también puedo encontrar más información. Es decir, si quiero profundizar, por ejemplo, tengo que dar un tema, o quiero saber más, tengo ahí a la mano, no necesito otro libro para poder profundizar. O si quiero citarlo, por último, para demostrar también que esto no es solo la idea del que escribió el libro, sino que también tiene base en la Iglesia. Y acá tiene referencias a textos cristianos, a la Biblia, al magisterio en general, que generalmente aparece como con esa cupulita ahí, que ustedes ven, u a otros autores cristianos, santos, padres de la Iglesia, etc. Entonces es bien completo y es bien ameno. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un tema o un trabajo en grupo sobre la subsidiariedad, por ejemplo, pueden ustedes presentar el texto y hacerlos trabajar sobre una de las citas. Entonces se hace muy, muy cómodo. Además, ahora sí vamos a cambiar la página para que vean que está bien. Trae al final, aquí me salió el animal la cuestión, no lo lamento, ¿eh? Pero ahí lo que dice es, cita los principales documentos de la Iglesia. No lo sé porque sepa alemán, sino porque vi la hoja en castellano. Entonces trae, al final de cada capítulo, una selección de citas del magisterio sobre ese tema. Entonces, si se renovaron, por ejemplo, o Centésimos Annus, por ejemplo, o Laudato Si, y trae el ejemplo. Entonces, eso también es muy útil para reforzar aquello que se estudió o que se leyó con las preguntas y respuestas. Al final, trae un índice de nombres, un índice de materias y un índice de citas bíblicas. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, el tema de la paz, no me tengo para qué leer todo el Ducat. Voy al final, busco paz y me van a aparecer todos los números donde habla de eso. Y resulta que una de las citas de paz es de San Agustín, por ejemplo.
Y yo quiero saber si San Agustín dijo algo más. Entonces me voy a nombres y busco San Agustín y me va a aparecer todas las veces que sale San Agustín citado en el Ducat. Y quiero ver cuál es la base bíblica de esto. Voy ahí mismo a citas bíblicas y ahí me va a aparecer la cita de qué libro de la Biblia y en qué número está. Es decir, puedo hacer todo un trabajo muy completo sobre un tema en particular, con un solo libro. Entonces, muy útil. Además, y por tratarse de una promoción, le incluye la sugerencia de otros libros que también pueden ayudar para complementar el estudio. Es decir, el Ducat no es un libro que está hecho para leerse, es un libro que está hecho para consultarse. ¿Sí? Por supuesto es bueno que lo lean, pero está hecho para consultarse. ¿Qué nos propone? La Biblia, obviamente, el Catecismo de la Iglesia Católica, que ustedes seguramente ya lo conocen, yo aquí tengo mi edición del Catecismo para mostrársela. ¿Sí? Ahí está. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, donde ya decíamos la vez pasada que podíamos profundizar, y también el Yucat, que es el hermano, ahí se ve bien, ahí se ve mejor, es el hermano del Ducat, ¿sí? Que es el Catecismo de la Iglesia Católica para jóvenes, que tiene el mismo esquema. Es decir, bueno, esto ha sido muy exitoso, porque justamente trae el mismo esquema, si lo ven ahí, con citas a la orilla y con citas acá también de otros autores bíblicos, etc. Entonces tenemos una batería aquí de material que sobre todo nos puede ayudar para discernir cómo actuar cristianamente frente a los problemas sociales que vivimos hoy día. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario a esto? ¿No? ¿Se entendió bien? ¿Sí? Súper, Yo Pepe. tengo una duda pequeña. ¿Cuál es la diferencia entre el Yucat y el Ducat? O sea, sé que es para jóvenes, pero como en la práctica. En la práctica, el Yucat es un catecismo para jóvenes, es decir, trae la doctrina de la iglesia, la liturgia, los sacramentos y la vida de oración y la conducta moral. ¿Sí? Esas son las 4 partes. Entonces, es el catecismo, pero más ameno, ¿sí? Y más aplicado a la realidad. Entonces, trae toda la temática de la doctrina cristiana. El Ducat, en cambio, se centra en los problemas sociales, en la doctrina social de la iglesia. Entonces, es especialmente para eso, dentro de todo. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, claro, por ejemplo, vimos la persona humana. Bueno, pues yo quiero saber de dónde sale eso de la persona humana. Bueno, entonces me voy al catecismo y ahí vamos a encontrar 5 o 6 páginas donde explican el tema del Génesis, el tema de varón y mujer, el tema de la familia, el tema del valor de la persona humana, de los derechos humanos, etcétera. Más amplio que lo que dice el Ducat, porque el Ducat toma eso como ya sabido de alguna manera. ¿Sí? Como ya sabido de alguna manera. Entonces, con esto ya tenemos un mundo para poder investigar y sobre todo para poder reflexionar con mayor conocimiento, ¿no? Porque al final pasa también que los cristianos muchas veces nos metemos en problemas sociales, obviamente movidos por nuestra solidaridad o el amor al prójimo, pero con las puras patas no, porque no tenemos idea si lo que estamos haciendo tiene que ver con la iglesia. Si alguien nos pregunta, bueno, ¿por qué tú estás metido en esto? Y uno no sabe explicarlo. Entonces ya este es comunista. ¿Sí? En realidad de explicar las razones profundas que tenemos. Yo me acuerdo una vez un amigo conversando esto me decía, oye, pero lo que tú estás diciendo es comunismo. Yo le dije, discúlpame, pero nosotros llegamos primero. Nosotros llegamos primero. Estamos 2000 años aquí. Los comunistas con suerte llevan 50, 100 años. Entonces, si alguien sabe de esto por experiencia, es la iglesia. Por supuesto. Bien, ¿estamos bien hasta ahí? Súper. ¿Algún otro comentario? ¿Duda? Esto es para que se entusiasme con el Ducat. No, mira, nosotros con Carlos no tenemos ningún convenio con la editorial, por si acaso. No es que tengamos un negociado aquí, no, nada. Es para entusiasmarlo porque el libro es muy entretenido y es muy bueno, a diferencia de otros que pueden ser muy densos, ¿no? Ustedes le echaron un ojito a las encíclicas, leerlas renovaron, por ejemplo, hoy día puede ser un poco pesado. Sobre todo cuando uno está encima de la tarea, ¿no? Cuando está metido en problemas sociales, cuando está involucrado en una organización y necesita respuestas más rápidas para discernir bien, no tiene el tiempo de sentarse a leer todo eso. Entonces, por eso el Ducat es muy útil, por eso su subtítulo es ¿qué hacer? ¿No? Pues Ducat, ¿qué hacer? Es decir, ¿cómo iluminamos la acción? Esa es la idea. Bien, si no hay nada más, nos vamos a la reflexión de hoy día.
Súper. Vamos entonces, Pepe. Porque la idea es que ahora nosotros podamos discutir en grupos y después discutir entre todos. Insisto, igual que la semana pasada, no se trata que el grupo uno va a mostrar sus conclusiones, no se trata, sino que generar este espacio para que apliquemos lo que hemos visto y para que discutamos sobre la realidad social, porque si no, no avanzamos mucho. Bueno, aquí les tengo esta imagen tremenda, ¿no? Esta imagen es de Concepción, ¿eh? No sé si está todavía, porque obviamente, como sabrán, no hemos salido en mucho tiempo. Pero esto es a la orilla del río, en la población Pedro del Río, justamente. A la orilla del río, y está a una cuadra del mall. O sea, a una cuadra del megacentro de la economía, está esta miseria. No es Venezuela, por eso busqué una que tuviera la bandera. Eso es Chile, y es Concepción. Entonces, bueno, aquí donde está el bien común, la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad, frente a esta realidad. Por eso siempre, para la reflexión, voy a poner una foto que de alguna manera grafique lo que vamos a ver. Bueno, ¿qué les sugiero? Tomar uno de los principios que vimos. Bien común, persona, solidaridad, subsidiariedad, el que ustedes quieran. Esto es muy fácil, ¿eh? No es una tarea. Bien en concreto, ¿en qué caso, según ustedes, se cumple y en qué caso no se cumple ese principio? Según yo, ya, persona humana, eso en este caso sí, yo creo que sí se está cumpliendo. En este otro caso, no. ¿Sí? Lo más concreto posible que puedan. ¿Sí? No decir la gente pobre que pide en la calle, ¿no? Una cuestión bien, lo más concreto que puedan. Y luego, ¿qué posibles vías de acción pudiéramos asumir frente a esto? O sea, para no quedarnos solo en el análisis, ¿no? Entonces, frente a esta situación que yo digo, aquí no se cumple este principio. Bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál sería el camino para resolverlo? No digo yo, ustedes, vamos a ir a ayudar a esta gente y vamos a hacer eso y vamos a hacer una media agua. No, digo en general, ¿no? A veces, claro, uno solo diría, yo no puedo, pero algo se puede hacer. Tal vez cambiar cierta política, cambiar cierto criterio, decir, apoyar cierto movimiento, no sé. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Se entiende? Súper. Para que nos vayamos a los grupos, ahí a reflexionar. Aquí yo creo que ya podías parar la grabación, ¿cierto? Tú paras la grabación por aquí, ¿no? ¿Cómo? Aquí tú paras la grabación, ¿cierto? ¿No? Yo voy a parar la grabación. Sí, pues para que vamos...